Cuando trabajamos con preferencias compartidas, o sea, vimos una forma de poder persistir datos a nivel local, ¿sí? Que podían ser a través de shared preference o preferencias compartidas. Los datos que yo guardo utilizando preferencias compartidas, los guardo de a pares, ¿no? En el formato clave-valor. Y es como que no puedo guardar una colección de datos, es decir, no podría guardar, o sea, no me serviría a mí, por ejemplo, para guardar datos de clientes, no me serviría para guardar una lista de artículos, no me serviría para guardar una lista de, de jugadores, por ejemplo, ¿sí? Sino que están más que nada para poder guardar datos de configuración, ¿sí? O un pequeño volumen de datos. Otra forma de poder guardar datos a nivel local es utilizando lo que son archivos, ¿sí? Es guardando la información en archivos locales. Ahora bien, nosotros vimos la clase pasada lo siguiente, suponíamos, ¿sí? Que teníamos dentro de nuestro dispositivo una aplicación, ¿sí? Y habíamos visto que podíamos, utilizando una de las clases que vienen en el API de Java, que es la clase file, representar de manera abstracta ese archivo o esa carpeta, ¿no? Que tengo en mi memoria interna, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que a través de un objeto file podemos representar, por ejemplo, un archivo. Vamos a suponer que esto que está acá en azul es un archivo. Entonces nosotros tranquilamente podríamos crear un objeto file representándolo, ¿sí? Pero a través de ese objeto file, lo único que puedo hacer es a ese archivo o cambiarle el nombre o borrarlo, ¿sí? O verificar si realmente existe o no ese archivo, porque file es una representación abstracta, pero no puedo acceder a ese archivo, al contenido de ese archivo, ¿sí? Ya sea para introducir datos o para leer datos, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer hoy, ¿sí? Hoy les voy a mostrar de qué forma nosotros podemos, desde nuestra aplicación, ¿sí? Crear un archivo y poder introducir o leer datos, ¿sí? Lo primero que tenemos que entender es lo siguiente, que para poder, desde mi aplicación, enviar datos al archivo o leer datos desde el archivo, tengo que crear un canal, ¿sí? Tengo que crear un canal, un tubo. Ese tubo le vamos a llamar, vamos a decir que es un stream, ¿sí? Es un flujo de datos, ¿sí? Vamos a crear un stream. Ahora bien, para crear ese stream, ese flujo, supongamos que nosotros queremos enviar datos desde nuestra aplicación al archivo. Entonces, para poder crear ese stream, lo primero que vamos a tener que hacer es crear ese tubo utilizando primero un nodo, ¿sí? ¿Cómo un nodo? Sí, lo primero que voy a hacer es utilizar un objeto, un objeto al que le voy a indicar para qué me voy a conectar a ese archivo, si para enviar datos o para leer datos. En este caso, si quiero enviar datos desde mi aplicación al archivo, voy a crear un nodo, ¿sí? Voy a crear un objeto de tipo nodo a ese archivo de salida de datos, es decir, los datos van a salir, va a ser un output, porque los datos van a salir, un output, van a salir de mi aplicación y van a entrar al archivo, y luego le voy a anexar a ese nodo, ¿sí? Un tubo con diferentes funcionalidades, ¿sí? Puedo anexarle un tubo con diferentes funcionalidades intermedias. Entonces, una vez que establezco esa conexión, yo, desde mi aplicación Java, puedo enviar datos, ¿sí? Puedo enviar flujos de datos a través de ese tubo. Si lo que quiero hacer es leer información, si lo que quiero hacer es leer información, si lo que quiero hacer ahora es que desde mi aplicación lea datos desde el archivo, voy a hacer el mismo trabajo. Voy a crear un nodo, ¿sí? Voy a crear un objeto nodo para establecer la conexión a ese archivo, y luego le voy a acoplar
un tubo a través del cual yo voy a leer datos desde el archivo, ¿sí? Ese tubo, ese nodo, de la misma manera que el anterior, lo puedo construir anexándole distintos tramos con distintas funcionalidades. Y la pregunta de ustedes puede ser, y bueno, pero ¿cómo tramos, funcionalidades? ¿Por qué voy a armar un stream? ¿Por qué voy a armar un flujo, un tubo, anexándole distintos tramos? Porque puede suceder que en el archivo yo tenga cierto tipo de datos. Supongamos que tengo bytes, ¿sí? Y de pronto yo digo, bueno, yo quiero que esos bytes que están en el archivo, cuando los lea, acá aparezcan representados de alguna manera, con un dato Java. Por ejemplo, que aparezca representado ese byte como un entero, o como un float, ¿sí? O como un string. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, lo que vamos a aprender hoy es justamente eso. Es cómo construir esos canales a través de los cuales yo puedo, desde mi aplicación, enviar datos a un archivo o recibir datos, ¿sí? Como les comentaba al comienzo, les comentaba la clase pasada, todas las clases que nosotros vamos a utilizar para construir flujos de datos, ¿sí? Para manejar archivos, se encuentran dentro del paquete Java IO, ¿sí? Java Input Output. Vimos la clase File, y ahora acá vamos a trabajar con flujos de datos. ¿Qué tengo que entender de esto? ¿A qué le llama flujo de entrada-salida? Un flujo de entrada-salida es ese canal que yo dibujé, ¿sí? Que conectaba mi aplicación con el archivo, ¿sí? Ese es un flujo. Un flujo representa una entrada de datos o una salida, es decir, yo tengo que crear dos canales diferentes, ¿sí? Uno para enviar datos y otro canal para recibir datos del archivo de la aplicación, ¿sí? Por lo tanto, dice, un flujo puede representar muchos tipos de orígenes y destinos. Es decir, yo podría hacer que desde mi aplicación envíe datos o lea datos a un archivo, o que desde mi aplicación envíe datos a otro programa, a otra aplicación. Yo puedo crear stream o tubos o flujos, como ustedes quieran llamar, a distintos destinos o a distintos orígenes, ¿sí? Nosotros, puntualmente, nuestro origen o destino de datos van a ser los archivos. Yo les voy a mostrar cómo crear un flujo para leer, ¿sí? O escribir en archivos, ¿sí? Esos tubos, esos flujos, soportan diferentes clases de datos, ¿sí? Si yo lo que quiero enviar son bytes simples, tengo que crear un tipo de flujo, usar determinados objetos para crear esos tubos, esas conexiones. Puedo enviar también, si quiero, datos primitivos, es decir, yo puedo enviar a través de un tubo datos tipos primitivos, por ejemplo, cualquiera de los 8 tipos primitivos que maneja Java. Y eso me garantiza, ¿sí?, que cuando los recupere del archivo, los recupero con la misma precisión. Es decir, que si guardé un float con 5 decimales, ¿sí? Bueno, cuando recupero un float con 5 decimales, ¿sí? Puedo crear esos flujos para, en lugar de enviar byte o enviar datos primitivos, enviar caracteres, ¿sí? O enviar objetos, ¿sí? Yo podría tranquilamente enviar a través de ese flujo, guardar en un archivo, por ejemplo, un cliente, ¿sí? Y eso me garantiza que cuando recupero el cliente que guardé, ¿sí? Algunos de esos flujos, ¿sí? O sea, cuando yo armo esos canales, ¿sí?, entre mi aplicación y el destino o el origen, que puede ser un archivo, lo puedo armar, dijimos, usando distintos tramos, ¿sí? Acoplándole distintos tramos, ¿no? Dependiendo de la transformación de los datos que yo quiero que se produzcan, por ejemplo, cuando leo de un archivo y llegan a la aplicación, ¿sí? Entonces, por eso dice que algunos flujos simplemente pasan datos. Otros manipulan
o transforman esos datos en algo útil, ¿sí? Ya ahora cuando lo veamos en la implementación, nos cae un poquito más la ficha. No importa cómo trabajan internamente. Todo flujo representa el mismo modelo simple a los programas que los usan. Es decir, para nosotros un flujo o un stream es una secuencia de datos. No importa si es un simple flujo que transmite datos o es un flujo que transforma datos. Siempre hay datos que corren por él, ¿sí? Es decir, que cuando hablamos de flujo de entrada o flujo de origen, ¿sí? Es un canal que armamos en el que determinamos o en el que indicamos que los datos van a provenir de una determinada fuente, por ejemplo, de un archivo, y van a ingresar a nuestro programa. Y hablamos de flujos de salida cuando construimos ese canal con el objetivo de que los datos salgan de nuestro programa a un destino, como por ejemplo a un archivo, ¿sí? Por lo tanto, a esos canales que nosotros construimos, los podemos clasificar de diferentes maneras. Por ejemplo, de acuerdo al tipo de datos que transportan, tenemos dos tipos de flujos, o dos tipos de canales. Los que transportan caracteres o los que transportan bytes, ¿sí? Con respecto a si los datos van o vienen desde nuestra aplicación a ese origen, ¿sí? Si los datos, con respecto a si los datos van desde nuestra aplicación a ese, eh, a un destino, o si los datos vienen de ese origen a nuestra aplicación, yo los puedo clasificar en flujo de entrada o flujos de salida. Ya que, como les decía, yo no puedo a través de un mismo canal leer y escribir datos, ¿sí? Yo tengo que construir un canal para poder enviar datos, para poder escribir datos, por ejemplo, en un archivo, y si quiero leer datos de un archivo, tengo que crear otro canal diferente, ¿sí? Otra clasificación que pueden tener esos flujos, ¿sí? Es si son nodos o filtros. ¿A qué llamamos nodos? Llamamos nodo a la parte de ese canal que indica de dónde voy a tomar datos, ¿sí? O a dónde van a ir a parar los datos, ¿sí? Entonces, un flujo nodo es una clase que representa o a un origen de datos o a un destino de datos, ¿sí? O a un origen, ¿sí? Acá porque estoy leyendo, o a un destino de datos. Y después, todos los otros tramos que yo le acoplo a ese nodo para poder hacer cosas con los datos que vienen por él, le llamamos flujos filtros, ¿sí? O tramos filtros. Bien, con respecto, acá están explicitadas las clasificaciones, ¿no? Por ejemplo, una clasificación era de acuerdo al tipo de datos que transportaban, ¿no? Si transportan caracteres o transportan bytes directamente. O sea que hay flujos que, por ejemplo, me permiten guardar un carácter, por ejemplo, la A. Hay otros flujos que en lugar de permitirme enviar caracteres, me permiten enviar bytes, es decir, los valores bytes, ¿se acuerdan que son valores enteros que van de menos 128, ¿sí? A 127? Es decir, que si yo necesito transportar, guardar, por ejemplo, la letra A dentro de un archivo, bueno, puedo usar o un flujo que lo mande como carácter o lo mando como byte, ¿sí? Lo mando como un byte, su valor ASCII, por ejemplo. ¿Estamos? Ya van a ver los pros y los contras de eso. Ahora bien, con respecto a los flujos que transportan byte, ¿sí? Las clases que representan esos flujos son input stream y output stream. Es decir, si yo quiero crear un canal para leer bytes, usaré las hijas de input stream. Y si quiero usar un canal para enviar byte desde mi aplicación a un archivo, por ejemplo, usaré las hijas de output stream. Usaré todas las clases hijas o las implementaciones de output stream, ¿sí? Si lo que quiero enviar son caracteres, ¿sí? Tengo dos clases que representan a los flujos de entrada o salida de caracteres. Si yo quiero leer caracteres desde un archivo, si yo digo, bueno, mirá,
yo en este archivo, ¿sí?, guardé la letra A o guardé el símbolo chino Pichichu, ¿sí?, y quiero recuperar ese signo chino. Entonces, si quiero leer caracteres del archivo, uso un nodo de tipo reader, ¿sí? Creo un canal utilizando alguna implementación de reader. Y si quiero enviar caracteres, ¿sí?, crear un canal que me permita a través de él enviar caracteres al archivo, uso writer, ¿sí? Alguna implementación de writer. Esperen que estoy buscando para borrar todos los dibujitos. Ahí está. Bien, y bueno, y acá me dice, si los querés clasificar a esos flujos en flujos de entrada, bueno, acá tenés los canales que van a permitir o que representan una entrada de datos, es decir, por ejemplo, desde tu archivo a tu aplicación, y van a ser cualquiera de las dos implementaciones, input stream o reader, si vos querés crear un canal que permita la entrada de o byte o caracteres. Y si vas a crear un canal para enviar datos desde tu aplicación al archivo, ¿sí?, si es un flujo de destino, si es un canal para enviar datos a un destino, vas a usar o un flujo usando clases del tipo output stream, si vas a enviar byte, o writer, si vas a enviar caracteres, ¿no? Bien, ¿a qué le llamamos flujos nodo? Bueno, los flujos nodos contienen la funcionalidad básica de leer o escribir, ¿sí?, desde una localización específica, ¿sí? El flujo nodo es el que básicamente va a indicar desde dónde estás leyendo, en dónde estás grabando. ¿Ah? Es decir, que nosotros, a través del flujo nodo, a través de un flujo nodo, yo voy a establecer, o sea, si yo quiero leer o escribir datos en un archivo, utilizaré algunas de las clases de input stream, o de output stream, o de writer, o de reader, ¿sí?, que representen la entrada o salida de datos de un archivo, ¿sí? Ese es un nodo. Luego, los flujos filtros, ¿sí?, o flujos de procesamiento, son los que nos permiten separar en capas los flujos nodos. Es decir, me permiten decir, bueno, yo con un flujo nodo establecí a dónde me voy a conectar, por ejemplo, para leer datos. Ahora, a través de un flujo filtro, yo le digo esos datos que están entrando, qué tipo de procesos les quiero aplicar para transformarlos en algo que yo voy a aprovechar desde mi aplicación Java, ¿sí? Saqué los dibujitos. Bien, bueno, acá este mapita está sacado de un manual de capacitación que usaba antes Sun Microsystem. Para que lo identifiquen. Miren, supongamos que nosotros queremos ingresar datos, queremos leer datos de un archivo a nuestra aplicación, ¿sí? Y queremos leer bytes, ¿sí? Entonces, lo primero que quiero hacer, lo que debo hacer es crear un flujo nodo, crear un objeto que represente que yo me voy a conectar a un archivo para poder leer, bytes, ¿sí? Entonces, si lo que voy a leer es byte, la clase nodo que representa a los archivos es file input stream. Es decir, que yo para establecer mi conexión crearía un file input stream, ¿sí? ¿Y qué le voy a pasar a ese file input stream por parámetro? Le voy a pasar, ¿sí?, un file, generalmente. Es decir, le voy a pasar a qué archivo me voy a conectar, ¿sí?, para leer byte. ¿Ok? Entonces, la clase de nodo que representa a una entrada de datos de archivo es file input stream. ¿Ok? Ahora bien, yo puedo trabajar con ese objeto directamente. Yo puedo, desde acá, leer, ¿sí? Porque ese objeto tiene métodos tiene un método que me permite leer byte, ¿sí? Que me permite leer byte. Pero, ¿qué pasa? Por ahí ustedes dicen, bueno, pero yo, a ver,
Supongamos que tengo 30 caracteres acá, 30 bytes dentro del archivo, ¿sí? Es decir, que yo podría, de alguna manera, decirle a ese objeto, a ese file input_string, con el método read, que voy a leer de a un carácter. Ese carácter que leo, ese byte, perdón, que leo, va a nuestra aplicación, ¿sí? Y de ahí yo lo aprovecho, no sé, para algo. A lo mejor son bytes que forman una fotografía. Ahora, puede suceder que ustedes digan, bueno, pero ¿qué pasa? Cuando mi aplicación pide leer, ¿sí? Tiene que negociar con el sistema operativo que le dé disponibilidad de acceso al archivo. Cuando le da disponibilidad de acceso al archivo, lee recién un byte, ¿sí? Entonces yo le puedo acoplar a ese tubo otro objeto, ¿sí? Un flujo filtro, que es, por ejemplo, un buffer input_string. Fíjense que como estoy representando un flujo de entrada de datos, todos son de la familia input_string, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué pasa acá? Yo directamente desde mi aplicación le voy a pedir al buffer que lea, ¿sí? Que lea. Inclusive puedo tener una iteración que le vaya pidiendo permanentemente al buffer que lea los bytes que hay en el archivo. Y mi aplicación puede seguir atendiendo otras cosas y el buffer es el que se queda pendiente de los datos que provengan del archivo y cuando se llena ese buffer, devolvérmelos a mi aplicación para que yo haga algo con ellos, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa? Bueno, y acá hay otras clases más que podría utilizar, pero por ahora estamos viendo estas dos. La que sí o sí siempre vamos a usar, como nosotros nos vamos a conectar a un archivo para leer byte, por ejemplo, es file input_string, ¿sí? Y generalmente al file input_string le vamos a anexar, le vamos a acoplar, ¿sí? Un buffer, que es a través del cual nosotros vamos a leer. Ahora bien, ¿qué pasa si yo no quiero leer, quiero escribir datos en un archivo? Bueno, si yo lo que quiero hacer es escribir datos en un archivo, es decir, quiero enviar datos desde mi aplicación al archivo, acá traíamos datos del archivo a mi aplicación, ¿no? Bueno, entonces lo que voy a hacer es lo mismo. Voy a crear un nodo que represente que me estoy conectando a un archivo para enviar datos, ¿sí? Entonces, el objeto que voy a crear es un file output stream, ¿sí? Lo que voy a crear es un objeto de tipo file output stream, ¿sí? ¿Y qué va a recibir? Un file. ¿Y qué representa ese file? El archivo al que me estoy conectando para leer datos. ¿Qué datos? ¿De qué tipo? Bytes, ¿sí? Porque estoy usando de la familia string, ¿sí? Output string. Ahora bien, ahora acá pasa lo mismo. Puede suceder, ¿sí? Que mi aplicación va a enviar, no sé, miles de bytes, ¿sí? En un segundo. Entonces, ¿qué sucedería? Lo mismo, que viajarían por este tubo byte por byte, ¿sí? Y el sistema operativo, si necesita el tiempo de procesamiento para otra cosa, va a frenar esto hasta que se desocupe y después, cuando le vuelva a dar permiso a este proceso que está grabando, el de guardar, continuaría con el flujo de bytes. Mientras tanto, la aplicación quedaría frenada, ¿sí? Entonces, puedo acoplarle a este nodo, por ejemplo, un buffer, ¿sí? Un buffer de salida. Le puedo acoplar un buffer output stream, ¿sí? Un buffer output stream. Entonces, de esa forma, cuando yo envíe bytes a este archivo, ¿sí? La aplicación se los delega todo al buffer. El buffer los va acumulando, cuando el sistema operativo le da tiempo, vacía el buffer, o sea, pasa todos esos bytes de una al archivo, ¿sí? Y después tengo algunas otras clases con funcionalidades especiales, como por ejemplo Data Output Stream, ¿sí? Puede suceder que ustedes digan, bueno, che, yo desde acá no voy a enviar byte, yo no voy a enviar el 65, ¿sí? Para representar la A, por ejemplo. O no sé, el 49 para representar el número 1. No, no, yo de acá voy a enviar datos primitivos, ¿sí? Yo desde acá voy a enviar, por ejemplo, un entero, un float, un char, ¿sí? Entonces le puedo acoplar a este flujo, ¿sí? Un flujo filtro. Por ejemplo, un data output stream, ¿sí?
Entonces, si yo le acoplo a este flujo un data output string, data output, ¿sí? Esto me permite que yo desde acá mande datos primitivos, mande un float, mande un doble, mande un char, vale un boolean, y él por debajo lo que hace es transformar eso en bytes, ¿sí? Lo mismo que acá, para leer, yo le puedo anexar a este buffer input un data input string, ¿sí? E inclusive puede suceder que yo diga, no, no voy a mandar datos primitivos, quiero mandar desde acá objetos, yo desde acá quiero mandar un cliente, ¿sí? Y bueno, entonces le puedo acoplar a este buffer, por ejemplo, le puedo acoplar un object output stream, ¿sí? Si yo le acoplo a este nodo un object output stream, yo desde acá podría mandar, por ejemplo, un cliente, ¿sí? Y él guardaría el cliente. Y desde acá, para leer, ¿sí? Pues si yo leo byte, voy a leer números. Pero yo digo, no, no, yo quiero que construyas el cliente. Bueno, le voy a anexar a esto un object input stream, ¿sí? Entonces, de esa manera, yo podría a ese cliente que guardé acá recuperarlo. Acá lo serializo y acá lo deserializo, ¿sí? Cuando lo recupero. Lo que yo quiero que ustedes entiendan es esto, que siempre que ustedes se quieran conectar a un archivo, ya sea para leer o escribir datos, siempre van a armar un flujo, un tubo, en donde las partes que lo van a componer generalmente va a ser un nodo, un buffer y algún otro, le van a acoplar algún otro tramo, ¿sí? Con funcionalidad especial si es que la necesitan, ¿sí? Con los caracteres pasa exactamente lo mismo. Es decir, si yo lo que quiero hacer es crear un nodo, perdón, una conexión para, en lugar de enviar byte, enviar directamente caracteres, o sea, sería algo a alto nivel, bueno, el nodo que representa la conexión a un archivo para leer caracteres desde mi aplicación es FileReader, ¿sí? Entonces, si yo me quiero conectar a un archivo del cual quiero leer caracteres porque yo había guardado previamente caracteres, bueno, creo un nodo, ¿sí? Ese nodo va a ser un objeto del tipo FileReader y lo que va a recibir por parámetro lo mismo, va a ser un file, está sobrecargado los constructores de FileReader, ¿sí? Pueden recibir un file o un string con la ruta, ¿sí? Acá pueden recibir un file o podrían recibir un string con la ruta, ¿sí? Data, por ejemplo, barra, no sé, datos.dat, ¿sí? Lo importante es que voy a crear un nodo de tipo FileReader porque me voy a conectar a un archivo para leer caracteres, ¿sí? Y acá lo mismo. Puedo anexarle un buffer para que no lea carácter por carácter, que lea de a muchos caracteres al mismo tiempo, entonces le puedo anexar un buffer reader, ¿sí? Y a ese buffer reader, si necesito alguna funcionalidad especial, también le podría anexar por arriba, ¿sí? De la misma manera, construyo los flujos de salida, ¿no? Así como construyo un flujo de entrada, flujo de salida. Siempre hay un nodo, ¿sí? Siempre hay un nodo. Y casi siempre, ¿sí? La buena práctica es anexarle un buffer, ¿sí? Y otra capa si necesito alguna funcionalidad especial, ¿sí? Por eso es que yo les decía al comienzo que cuando ustedes se conectan desde su aplicación a un archivo, a una fuente de datos, ya sea una fuente de origen o de destino de datos, arman lo que es un stream, un flujo, un tubo, como les quieran llamar, pero a ese tubo lo arman con distintos tramos, ¿sí? Se van acoplando a ese tubo pueden acoplarle distintos tramos, ¿no? Dependiendo de qué quieren hacer con los datos que salen de la aplicación, qué tipo de proceso quieren hacerle para que cuando lleguen al destino lleguen como byte simples o como char, como caracteres simples, ¿sí? Bien, acá me aclara que son clases abstractas. Bueno, y acá hay un recorrido, ¿no? De los métodos que tendrían y todo eso. Acá esto por si quieren después darle una leída. O
cuando los usemos, por ahí dicen, sí, pero tenía tal método, ¿qué hacía tal método? Puedo venir acá o tengo la documentación ahí oficial. Bien. Vamos a ver un ejemplo utilizando flujos de bytes, ¿sí? ¿Qué pasa cuando manejo bytes? Dice, los programas usan string de bytes para ejecutar entradas y salidas de bytes de 8 bits, ¿sí? O sea que yo manejo, es decir, que con 8 bits yo puedo representar un carácter, ¿cierto? Con 8 bits podría representar un carácter. Entonces, los flujos que representan bytes, ¿sí? A bajo nivel, o sea que con 8 bits yo represento un byte. A bajo nivel, ¿sí? Son bits los que viajan, ¿no? Todas las clases que manejan flujos de bytes descienden, como les comentaba recién, de input stream o de output stream. Depende de si son flujos tanto de entrada como de salida de datos. Hay muchas clases de flujos de bytes. Bueno, acá están representadas 2 clases nodo, ¿sí? Para leer datos, para leer bytes desde un archivo o para enviar bytes a un archivo, ¿no? Esto es un poco más de lo mismo. Dice, el flujo de bytes representa una clase de entrada-salida a bajo nivel que usted debe evitar. Me dice, mira, a ver, generalmente, ¿por qué usted dice, la debe evitar y por qué me la está mostrando este? Bueno, ¿por qué se las muestro? Porque, para que ustedes vean lo siguiente, puede suceder, ¿sí? Que ustedes, no sé, desde la cámara de fotos, ¿sí? Tomen una fotografía y quieran guardar esa foto en archivo, ¿sí? Y hay clases que toman el dato proveniente de la cámara como un arreglo de byte y el destino, el archivo donde lo querés guardar y listo. Pero lo que sucede por debajo es esto, es el uso de flujos de bytes, ¿sí? Esas clases que yo uso de librerías que ya están creadas, a bajo nivel, básicamente hacen esto, ¿sí? Básicamente lo que hacen es, se conectan a un archivo, a un archivo, establecen un flujo de conexión de destino de bytes y por debajo envía bytes, ¿sí? Por debajo lo que se envían son bytes. Entonces me dice, mira, vamos a probarlo con algo, ¿sí? Vamos a probarlo con algo. Vamos a tratar de guardar, ¿sí? Vamos a guardar una cadena, ¿sí? Vamos a guardar una cadena que es ULP, ¿sí? Utilizando flujos de bytes. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo se llama el archivo en donde vamos a guardar los bytes? Alumno.dat. Alumnos.dat, ¿sí? El archivo se llama alumnos.dat. ¿En dónde se va a encontrar ese archivo? ¿O en dónde se...? Porque el archivo, a ver, yo lo estoy creando con un objeto file, ¿no? Es decir, el archivo podría no existir tranquilamente, ¿no? Entonces, mi pregunta es, el archivo se llamaría alumnos.dat. ¿En dónde existiría ese archivo? De acuerdo a lo que vieron en la clase pasada. En la carpeta de la aplicación. En la carpeta de la aplicación, exactamente. O sea que lo que creamos acá, ¿sí? Es un file que representa a un archivo dentro de la carpeta de nuestra aplicación. Perfecto. Luego se nos ocurrió guardar en una variable de tipo string la cadena que queremos almacenar. Mi pregunta es la siguiente. Acá tenemos establecido el archivo, que es alumnos.dat. Este es el archivo. Ahí dice alumnos.dat. Nosotros vamos a establecer un flujo de entrada o de salida de datos. De salida. De salida. Bien, por eso usamos algo de la familia OutputStream. Y fíjense que al flujo lo armamos utilizando solamente una clase de qué tipo, la clase Nodo. una clase nodo, exactamente, una clase nodo. Y fíjense que la clase nodo, ¿sí? La clase nodo tiene un método
write, ¿sí? Escribir. Y que evidentemente yo le puedo pasar acá el byte, ¿sí? Yo le podría pasar, podría hacer así. A esa clase nodo decirle write y guardar ahí el primer carácter, el primer byte. ¿Cuál es el carácter ASCII que representa la U mayúscula? A ver. 90, 78, 85, mira. El 85, la U. ¿Sí? O sea que yo podría mandar acá un write para guardar la U mayúscula. Un write, ¿me explico? Para enviar la L, ¿sí? Sí, estaba buscando nunca el mapa de carácter, pero bueno. Bueno, 76 es la L. La L, ¿sí? Y de vuelta a buscar la P. Y así, de la misma manera, ¿sí? Write y el valor ASCII de la representación en bytes de la P. Pero en este caso, write también me permite enviar. ¿Y qué hace esto, el get bytes? ¿Qué devolvía de una cadena? Un arreglo de bytes, ¿sí? Entonces, write está sobrecargado. O le puedo pasar de a un byte, ¿sí? De a un entero byte, o un arreglo de byte, ¿sí? Entonces, vamos a probar esto, pero vamos a hacer un poquito diferente nosotros. Yo voy a cerrar acá. En el proyecto, fíjense que yo estoy parado en el proyecto. Yo creo que acá había tocado algo. Bueno, la idea es que en esta vista, cuando hagamos un clic en guardar, guarde la cadena ULP. Cuando le digamos siguiente, pase a la segunda activity. La segunda activity lo que va a hacer es mostrar en el primer test view esa cadena que guardamos, ¿sí? Utilizando flujos de bytes. Entonces, vamos a ir al main activity y nos vamos al view model, en donde ya teníamos el guardar. Vieron que teníamos acá el ejemplo de guardar usando preferencias compartidas. Yo a esto lo borro, ¿sí? Te lo borro. Entonces, ¿cómo creamos un objeto, un file? Esperen que voy a scrollar. Ahí. Bueno, siguiendo el ejemplo de la diapositiva, vamos a crear un file que represente a nuestro archivo y vamos a importar file. Y acá con getFileDir, pero no tengo, estoy en el viewModel. Context.getFileDir, ¿sí? Me da un file con la referencia de la carpeta en donde está mi aplicación. Coma, el nombre del archivo, que de acuerdo a la presentación, alumnos.dat. Alumnos.dat. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ahora voy a crear el flujo nodo. Voy a hacer un file, output stream, file output, igual a new, file output stream, y lo que le paso acá por parámetro es ese file, el archivo donde van a ir a parar los datos, ¿sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Perfecto. Quiero respetar los nombres de las variables, aunque después hagamos algunas cositas distintas. Bueno, el constructor de file output stream podría lanzar una file not found exception, ¿sí? Podría lanzar una file not found exception. Entonces, lo que voy a hacer es encerrar esto en un try catch, ¿sí? Y sigo trabajando. Acá, si se produce una excepción, va a salir por el log de salida, o esto lo puedo mostrar en un TOAS, o personalizado, o a un diálogo que diga, bueno, el archivo no se encuentra, o algo por el estilo, ¿sí? Bien. Bueno, lo que queremos hacer ahora... y acá teníamos la cadena que íbamos a guardar. String, esta es la cadena, con la palabra ULP, ¿sí? Queremos demostrar que podemos guardar eso. Ahora bien, fíjense en esto. Yo les decía que puedo usar
¿sí? Puedo crear, en este caso, creamos un flujo usando un flujo nodo. Yo desde acá puedo decirle file output.write, ¿sí? Y fíjense que el método write me permite pasarle de a un byte o pasarle un arreglo de bytes o pasarle un arreglo de byte y decirle de ese arreglo de qué valor a qué valor quiero, de qué posición a qué posición quiero guardar, ¿no? Entonces, o puedo hacer esto, crear un buffer output stream, ¿sí? Buffer output igual a new buffer output stream. ¿Y cómo acoplo? ¿Sí? Porque lo que les quiero mostrar es esto. Yo tengo un nodo que es file output stream. A ese nodo, que es el que indica el destino, a dónde me voy a conectar, le quiero acoplar un buffer. Y yo, desde la aplicación, a través de ese buffer, quiero enviar los datos. Entonces, ¿cómo le acoplo? Bueno, le paso por parámetro el nodo, file output. ¿Sí? Entonces ahora, si quiero guardar los datos, puedo hacerlo a través de él. Buffer output, ¿sí? Y tengo también el método write, ¿sí? Y le puedo pasar a través del buffer, ¿sí? De esa cadena, to byte, get byte, ahí está. ¿Sí? Y acá sucede lo siguiente. Me dice que el método write puede lanzar la IO exception, ¿sí? Entonces, lo que puedo hacer acá es decirle que le agregue la clause attach con la IO exception, ¿sí? Entonces, si el archivo no existe, no es si el archivo no existe, por ahí lo que no existe es la carpeta en donde lo quiero guardar, ¿tá? Bueno, en este caso es la carpeta de la aplicación, va a existir siempre, ¿no? Pero esto está pensado porque son las mismas clases que yo podría usar en la Standard Edition, ¿no? En una aplicación de escritorio. Podría suceder que la carpeta en donde le indique en donde quiero guardarlo no exista, ¿sí? Y ahí podría producirse la Final Exception. Fíjense que este nodo, el constructor de file output, si yo hago control clic, estamos usando el constructor que recibe un file, ¿no? A ver, quiero ir más arriba. Fíjense que puedo pasarle el nombre del archivo también en string, ¿sí? Haberle pasado toda la ruta en un string, o el nombre del archivo en un string, y fíjense que file. Yo puedo también pasarle un file y un booleano. ¿Qué significa esto? Que si yo no le paso nada al el constructor de file, ¿no? Si yo no le paso nada y el archivo si yo no le paso nada y el archivo no existe, lo crea. Y si existe, lo reescribe. ¿Me siguen? Si yo le digo, no, yo quiero que, si existe, agregue datos, no quiero que borre. ¿Sí? Entonces, yo puedo ponerle acá true, entonces trabaja el modo append, ¿sí? El modo agregar. Entonces eso yo podría, ¿sí? Tener una rutina que chequee si el archivo no existe, bueno, se conecta al file output stream creándolo, ¿sí? Y si no, trabaje el file output stream en modo append, ¿sí? En modo, en modo añadir. Bien. Bueno, acá lo que hemos hecho es recuperar, perdón, es guardar en bytes, ¿sí? La cadena ULP. Ahora, ¿cómo sería? Acá yo les paso. Ahora, ¿cómo sería para leer los datos? Bueno, para leer los datos, ¿sí? Fíjense, yo puedo, recuerden que, lo vamos a ampliar acá. Para leer los datos, voy a hacer lo mismo. Voy a construir un objeto file que represente al archivo, ¿sí? El mismo nombre, la misma ubicación. Voy a construir un flujo nodo de entrada, ¿sí? Un file input stream, ¿estamos? Y observen lo siguiente. Ese flujo nodo, un input stream, tiene el método read para leer, pero lee de a un carácter, ¿sí? Cada vez que yo le diga
read lee un carácter. Lee un byte, perdón. Lee de a un byte. Va a leer, no sé, el 76, creo que era la U, o el 80 y pico era la U, el 76 que era la L, creo, y otro. O sea, voy a recuperar bytes, ¿sí? Voy a recuperar bytes. Entonces, fíjense lo que hace acá. Lo que hace es, a esos bytes, cuando los castea char, cuando yo casteo un byte a char, recupero el carácter, ¿sí? Es como que si en el byte viene el 65 y lo casteo a eso a char, voy a tener la letra A mayúscula. ¿Me entienden? Bien. Lo vamos a hacer nosotros a pulmón, porque aparece un stream buffer que ya lo voy a explicar ahí. Ya lo explico. Esperen que dejo la flechita. Vamos a leer los datos. Vamos a hacer la lectura nosotros. Entonces nos vamos a la segunda activity en el view model, donde teníamos el leer. ¿Sí? Yo le voy a borrar lo que puse o lo comentan ustedes, coméntenlo. Uy, espera. Control Z. Bueno, sí, borro todo. Total, lo vamos haciendo. Bien. Entonces, queremos leer. Entonces, siguiendo la teoría, vamos a crear un file, archivo, igual a new file, que represente al mismo archivo donde habíamos guardado los datos. Importamos del contexto getFileLead, el archivo va a estar en la misma carpeta de nuestra aplicación, se llama alumnos.dat. Si lo puse en plural, cuando lo guardé, a ver, alumnos.dat, si lo puse en plural. Entonces lo recupero en plural. Bueno, entonces ahora vamos a crear el flujo nodo. Vamos a crear un file input stream. File input stream. Igual a new, file input stream, y le paso ese archivo. Perfecto. El constructor de file input stream, ¿sí? Puede lanzar la file input, file not found exception, ¿sí? Entonces, bueno, clic en la lamparita y le digo que encierre en un try catch. Perfecto. Voy adentro y sigo trabajando. Podría suceder que el archivo no existe. Esto se produce la excepción si el archivo no existe cuando estoy leyendo. Ahora bien, fíjense que si yo pongo file input stream, punto, tengo el método read para leer. ¿Sí? Y cada vez que yo diga read, recupero un byte. Cuando no hay más byte para leer, me devuelve -1. ¿Sí? O sea que la forma de saber yo si ya leí todo lo del archivo es si read me devuelve -1. ¿Estamos? Ahora, podría seguir, y sería una buena práctica, seguir lo mismo que hice cuando grabé, envolver este flujo en un buffer input stream. Buffer input stream. Buffer input stream. Si bien eso no está en la presentación, pero dijimos que sería buena práctica. Entonces yo podría hacer lo mismo desde el buffer, pero la diferencia es que este nodo está protegido, ¿sí? Yo le mando a leer, ¿sí? Y voy a recuperar cuando ya haya leído todo, ¿no? Fíjense que, bueno, acá también tengo read, ¿sí? Y cada vez que yo leo, recupero un byte. Cada vez que yo leo, yo recupero un número, un byte leído. Vamos a poner en X el byte leído. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Cada vez que digo read, recupero un byte leído. Pero, al igual que write, read puede producir una excepción del tipo IOException. Entonces, le vamos a agregar la cláusula catch, ¿sí? A nuestro try le agregamos un catch más. Bueno, yo sé que si yo digo read, voy a leer un carácter. Como son 3 bytes, perdón, no caracteres, 3 bytes los que guardé, yo podría hacer esto. Ahí.
qué sé yo, en X, Y, Z, y acá en M. La pregunta es, ¿qué va a estar guardado en X la primera vez? El primer byte. El primer byte que representa la L, ¿no? Perdón, a la U. ¿Y qué va a estar Claro. guardado acá, en la M? ¿El -1? El -1, porque ya leyó la U, la L, la P, pero yo no recupero la U, no recupero, recupero el byte que representa la U, el byte que representa la L, ¿se entiende? Bien. Pero ¿qué pasa si yo guardé una cadena o guardé una foto? Que una foto son miles y miles de bytes. Entonces, podría hacer esta lectura en un while, ¿no? Y decirle que lea mientras no sea -1, que es lo que está en la presentación. Entonces le puedo decir, mientras, ¿sí? Profe, ¿sí hay algún método que lea hasta que sea el fin de archivo? No. No acá. Ajá. El fin de archivo te lo da una lectura de read con -1. Eso te da el fin de archivo. Ah, bien. Ahora, yo podría poner la variable acá, ¿sí? X, y acá decir que asigno a X lo que tiene el método read. Te lo voy a borrar de acá. Asigno en X. Esta es una simple asignación, ¿sí? Pero no, pará, que acá espero una condición, espero una expresión lógica. Bueno, entonces ahora le voy a decir, si una vez que le asignaste a X lo que leíste, si eso no es igual a -1, bueno, ¿qué querés hacer? Y yo quisiera, de alguna manera, ¿sí? Ir concatenando esos datos. ¿Me siguen? Ir concatenando esos datos. Esos bytes, ¿sí? Ir concatenando esos bytes. Yo sé que, supongamos que recupero el primer byte, ¿sí? Cada vez que pase por X, cada vez que pase por acá, X vale un byte, ¿no? Si yo ese byte lo casteo a char, ¿sí? Si ese byte yo lo casteo a char, que vamos a poner que es un byte. Porque me devuelve un entero. No dije nada. Si yo ese byte lo casteo, vamos a poner así, así, así. Ahí saben, ahí se entiende lo que estoy haciendo, ¿no? Yo para que... Pero será posible. Ahí está. No lo voy a ejecutar ahora, pero yo quiero que ustedes vean esto. Si yo a ese byte que recupero lo casteo a char, ¿sí? Lo que les decía recién, recupero el carácter, se me lo transforma en el carácter que representa ese byte. Si en la X viene un 65, al castearlo a char, me representará la A mayúscula, ¿no? Bueno, si viene en el carácter, si viene en X, el byte que representa la L, al castearlo la U, perdón, al castearlo a char, tengo la U. La segunda vez que pase, voy a tener la L. La tercera vez, la P, ¿sí? Pero bueno, yo quiero formar la cadena para mostrarla, ¿sí? Y la pregunta es la siguiente. ¿Tiene string métodos para concatenar? Seguro. Seguro. O sea, yo tranquilamente podría hacer esto. String, cadena, ¿no? Inicializarla en blanco, y acá, cada vez que pasa, podría decir así, que cadena es igual a lo que tiene más este carácter que recuperé acá. ¿Sí? ¿Podría ser así? ¿Sí? Es válido. Pero ¿por qué en la presentación no está hecho de esa manera? ¿Por qué les parece no usa string? Se usa otra clase ahí que ya la vamos a chequear. ¿Qué pasa acá?
Porque string, ¿sí?, es inmutable. ¿Está? Para que se den una idea. String es inmutable. Miren, si yo, por ejemplo, creo una variable de tipo string, palabra, con la cadena hola, ¿sí? Y yo digo palabra, por ejemplo, ejecuto de palabra, punto, el método concat, ¿sí? Y le digo yo a esa palabra, le voy a concatenar un espacio y qué tal, ¿sí? ¿Qué sucede en este caso? ¿Modifica la cadena original o me genera una cadena nueva? Pista, palabra, punto, concat. ¿Qué hace? Me devuelve una cadena nueva, ¿sí? Porque string es inmutable. La cadena original no cambia, ¿sí? Bueno, acá pasa algo parecido. Cuando hago esto, pasa algo parecido a usar el método concat, ¿sí? Acá me va a crear una cadena, tomémoslo así, me va a crear un string vacío, un objeto con una cadena vacía y cadena apunta a ese objeto. Cuando yo le digo acá ahora que cadena es igual a lo que tiene cadena más el char, me va a crear otro string más con ese espacio vacío concatenado con el primer carácter, la U. ¿Sí? Entonces cadena apunta a esa U. Ahora. ¿Sí? O sea que van a Cuando, estar separados. claro, o sea que cuando pase las 3 veces, en la RAM voy a tener 3 objetos string. El primero vacío, el segundo con la U, el otro con la U y la L, y el último, que es el que yo voy a aprovechar, con la cadena completa. ¿Me siguen? Pero estuve ocupando, miren, la RAM con esas cadenas. Entonces, como string es inmutable, puedo utilizar en Java 2 clases más para crear string. Una es string buffer o string builder, que acá en el ejemplo lo muestra con string buffer. Es decir, yo podría crear una cadena usando string buffer. New string buffer. Y digo, esa cadena está así, no tiene nada. A diferencia de string, cuando yo creo una cadena con string buffer, tengo que sí o sí explícitamente instanciarla con un new. ¿Sí? Entonces acá, lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Para ir concatenando, yo podría decir que cadena.append, y fíjense, yo puedo pasar el carácter que le quiero ir concatenando o la cadena que quiero ir concatenando, que en este caso sería casteado lo que hay en X, casteado a char. En definitiva, lo que va a suceder acá es que no voy a generar 3 cadenas distintas. Es esta cadena original la que va a mutar, ¿sí? Y que va a quedar con la cadena original, ¿sí? Perdón, va a quedar con el resultado final. Entonces, cuando ustedes necesitan mutar, trabajar con string y necesitan que de alguna manera muten, las clases ideales para manejar string mutables es string buffer o string builder, ¿sí? Para ahorrar espacio en la memoria. Y bueno, y acá, directamente yo, cuando termina, ¿sí? Algo súper importante que me olvidé en el primero, acá, de mostrar. Que una vez que guardé, no me tengo que olvidar de file output string. Bueno, lo vamos a hacer acá adentro. No me tengo que olvidar de, una vez que grabé, cerrar los flujos. ¿Sí? Con que cierre el buffer debería ser suficiente. Buffer, al buffer le puedo hacer un flush, que envíe lo que haya ahí en memoria, y al buffer después lo cierro. Close. ¿Sí? Cerrar los flujos. Debería ser suficiente con cerrar el buffer, que cierre todo, pero le hago un flush para que lo vacíe. Y cuando leo, ¿sí? Después de leer, le debería decir al buffer input string, close, ¿sí? Lo cierro.
Y ya acá le diría al mutable, no sé, nombre, punto, setValue, y acá espera un string. Le paso cadena. Pero cadena no es un string, es un string buffer. Bueno, dame tu string de cadena. Entonces, de esa manera, ¿sí?, pude recuperar, ¿sí?, guardé bytes y recuperé bytes. ¿Sí? ¿Se animan a probarlo? Ya que estamos con flujos de bytes, vamos a ver cómo podemos enviar datos primitivos, ¿sí?, en el guardar. Supongamos, ¿sí?, supongamos que tenemos, por ejemplo, que guardar una serie de datos primitivos. Ok, Eli, no hay problema. Supongamos que queremos guardar por separado el código de un producto. Queremos guardar nos vemos, Eli, saludos. El nombre del producto. Azúcar. Y queremos guardar el precio de un producto. No sé cuánto será el azúcar. 50,78. ¿Sí? Bueno, supongamos que queremos guardar esos datos. ¿Sí? Pero yo los quiero guardar como entero, como string y como un doble. ¿Sí? Los quiero guardar como primitivos. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a construir un file. FileLear, le vamos a poner productos.dat al archivo. Vamos a construir un flujo, vamos a construir un canal para enviar esos datos. El nodo de conexión a un archivo tiene que seguir siendo un nodo de conexión de tipo de byte, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la clase nodo para representar que me voy a conectar a un archivo para enviar datos desde mi aplicación? ¿Cuál era la clase que tenemos que usar? Exactamente, file output stream, ¿sí? File output igual a new file output stream. Le paso el file, paso el archivo, perfecto. Esto puede lanzar la final exception, encierro en un catch, perfecto. Y ahora lo envuelvo en un buffer, que esa es la buena práctica, buffer, me equivoqué de flujo, output stream, buffer output stream, igual, para seguir los mismos nombres variables, file, output stream, le paso el nodo, y ahora bien, esto, file output stream, buffer output stream, perdón. Ahora bien, fíjense que a través del buffer, yo si quiero guardar datos, tengo write, yo guardo bytes, ¿sí? Entonces, en este caso, poder enviar datos primitivos, voy a envolver a esto con un data output stream, ¿sí? Data output stream, data output stream, y le paso el buffer. Entonces, fíjense que estoy armando el nodo de conexión, acá está mi archivo, ¿sí? Acá está mi archivo, entonces armé la conexión con un nodo de tipo file output stream, porque es un flujo de salida de datos. A esto le acoplé un buffer y a esto le acoplo un data. Es a través del objeto data con el que voy a enviar los datos primitivos, ¿no? Entonces, ahora voy a decirle data output stream, punto, y fíjense que data output tiene los métodos writes, también para que envíe byte, si quiero, o puedo
tengo un método write por cada tipo de dato que quiero enviar, ¿sí? Quiero enviar un booleano, write boolean, quiero enviar un byte, write byte, ¿sí? Entonces voy a enviar el código del producto, para eso hay que usar un write int, ¿sí? Porque el código está guardado en una variable de tipo int. Bueno, ¿cuál es el entero que quiero guardar? Código, ¿sí? Los writes, recuerden que pueden lanzar la IO exception. Entonces le agrego la cláusula catch IO exception a mi try y sigo. Data output string. Ahora voy a guardar un write y quiero guardar el nombre. Fíjense que no tengo un write string, ¿sí? Pero tengo un write UTF. Este me permite enviar un string, ¿sí? Nombre. De la misma manera, data output string, puedo enviar write doble y guardo el precio, ¿sí? Una vez que guardé los datos, lo que voy a hacer es cerrar el flujo. Data output string, close. Lo cierro, ¿sí? Puedo, como los datos pueden que hayan quedado en el buffer, puedo decirle al buffer output.flush, ¿sí? Me aseguro de que lo saque. Y cierro, fíjense que cerré el flujo que está más atrás, ¿sí? El data output. Yo podría poner file output stream close, buffer output.close y cerrando cada uno de los tubos que abrí, pero supuestamente si yo cierro el último, cerraría todo para allá, para adelante. Bien, ¿qué les pido a ustedes? Bueno, una vez que guarden, en el leer, ¿sí? Recuperen el código, el nombre y el precio y muéstrenlo de alguna manera en esta vista, qué sé yo, arriba que muestre el código y abajo concatenado el nombre y el precio, ¿sí? ¿Se animan a hacerlo? Yo les doy 10 minutos para que lo hagan. Bueno, ahí Leandro ya pasó a leer. La única contra de esto es que tengo que leer en el mismo orden que guardé, ¿sí? Tengo que leer en el mismo orden que guardé, ¿sí? Y fíjense que si leo un entero y no hay dato, me debería devolver -1, ¿no? Si fuese una colección de datos para hacerlo con un while. Vamos a leer. Acá voy a pegar el código que pasó Leandro. El archivo es el mismo. Es en este caso es un file input. Un data input. ¿Qué dice el chat? Ah, habría que editar los mutables. Sí, señor. Data input de stream. Importo la clase. Fíjense que a través del data, fíjense, tengo los métodos readInt. Estos pueden largar la IO exception. Agrego la cláusula. Yo tengo todo comentado. Leo el entero en el mismo orden en que los guardé, ¿sí? Cierro y acá mostraría en mi mutable nombre el código concatenado, el código, y en el mutable edad. Bueno, en mi mutable edad es un entero ahí. es un entero. Tenías razón. Entonces, hagamos una cosa. Le vamos a concatenar acá, que aparezca. Así. Estaba en un solo. Si la idea es que aparezca, para no tener que modificar ahí, en el mismo mutable nombre que muestre todos los datos. No me di cuenta, perdón. ¿Qué es lo que nos está compilando acá? Que comente, se me fue la mano con la comentada y comenté la llave de la clase. Bien. ¿Sí? Ese debería ser el leer del buffer.
del data input, ¿sí? Del data input. ¿Pudieron probarlo ustedes? Sí, pero no me Ahí anduvo. está. ¿No te anduvo? A ver, yo dejo de compartir. ¿Querés compartir vos? Hacer así. Yo voy a agregar acá en el proyecto una clase usuario, por ejemplo, parecido al trabajo práctico que ustedes tenían que hacer. Usuario. Mi clase usuario tiene DNI, nombre, apellido, mail, clave, ¿sí? Un usuario. La pregunta es la siguiente. ¿Se acuerdan cuando en el bimestre anterior ustedes querían persistir un objeto de una determinada clase? Esa clase tenía que implementar una determinada interfaz para que yo la pudiera guardar, para que yo la pudiera persistir. ¿Se acuerdan cuál era el nombre de la interfaz que tenía que implementar? Cuando creaban, por ejemplo, un bundle, la clase tenía que implementar una interfaz. Serializable, sí, Leandro. Entonces, si yo quiero usar estos flujos de byte para guardar un objeto, ¿sí? La clase de ese objeto tiene que implementar serializable, ¿sí? Entonces, le voy a agregar a mi clase usuario, yo voy a hacer así a ver si me lo permite, por el chat. Ahí les pasé el usuario para que lo puedan agregar. Crean la clase usuario y lo que voy a hacer acá es implement serializable, ¿sí? No tiene ningún método serializable, es solamente una formalidad para indicar que tengo intenciones de persistir estos datos. Bueno, una vez que hice eso, una vez que a usuario le dije que implementa serializable, me voy a ir al guardar y voy a hacer lo mismo. Voy a comentar estas líneas y vamos a hacer lo mismo. Vamos a crear un file. Lo repito para que se nos grabe. New file, context.getFileDir, coma, el nombre del archivo, usuario.dat, por ejemplo. Y ahora sí, vamos a crear de la misma manera un nodo, file output stream, file output igual a new, file output stream, le paso el file, le paso el archivo al que me voy a conectar. Este podría provocar la file not found exception. Encierro esto en un catch y continúo. Ahora vamos a encerrar esto en un buffer, buffer output igual a new, buffer output stream, le paso el file y ahora le voy a anexar, en lugar de un data output, le voy a anexar un object output stream, ¿sí? Object output stream igual a new object output stream y le paso el buffer. Bien, esto me dice que el object output stream podría, el constructor de object, lanzar la IO exception. Le agrego la cláusula catch. Bien, y ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a crear un usuario, ¿sí? El dato que yo quiero guardar es un usuario. New usuario. Fíjense que usuario tiene constructor. Este usuario no tiene constructor. Le voy a agregar un constructor. Code. Generar constructor para todos sus atributos. O sea, crea un constructor en usuario para el DNI,
el nombre, el apellido, el mail y la clave. Entonces acá sería, para el DNI, le pongo una L de long, porque ¿se acuerdan? Vieron que es un long, lo tiene como long wrapper. El apellido, el nombre, el mail, va a ser m@mail.com, y el password, 123. El password también es un string. Bien, ese es el constructor de, hemos construido un objeto. Ahora, lo que quiero hacer es guardar ese objeto. Object output string, punto, voy a usar un write object. Fíjense que tiene los métodos parecidos a los del data output, ¿sí? Vieron que puedo guardar un booleano, un byte, ¿sí? Un objeto. Entonces voy a ir a write object y le mando el objeto que quiero guardar, ese usuario, ¿sí? Object output close, cierro el flujo y ya debería haber guardado el usuario, ¿sí? Ahora, para recuperarlo, vamos a hacer el trabajo al revés. Acá, ahí les paso, ahí les pasé el código para que terminen de armar el guardar. Bueno, lo que vamos a hacer es lo mismo. Creamos un file, que va a ser el archivo. Context.getFileIr, el nombre del archivo, usuario.dat, lo puse en singular. Sí, singular, usuario. Vamos a crear un file input, un flujo, vamos a usar una clase flujo nodo de entrada, file input, new file input stream, le pasamos el archivo, avisa que puede producir la excepción, la encierro, sigo acá adentro, ahora le vamos a envolver un buffer input, recuerden que es un flujo de entrada, buffer input, new buffer input stream, le pasamos el file input, a esto lo envolvemos con un data, perdón, con un object input stream, ¿sí? Object input stream, new object input stream, y le paso el buffer. ¿Está ahí? Todo bien. Me avisa que acá se puede producir la IO exception. Le agrego el catch. Ahí está. Cacho también la IO exception. Bueno, ahora le voy a decir al object input stream, read, y que voy a leer un objeto. ¿Sí? Y yo voy a guardar ese objeto en una variable de tipo usuario. Acá quiero recuperar el usuario que guardé anteriormente. Pero sucede lo siguiente, que readObject, ¿sí? readObject me devuelve un objeto. Entonces lo que voy a hacer es, para recuperar el usuario, ¿qué debería hacer? Esto me devuelve un object. Castearlos. Castearlo. ¿Sí? Lo casteo a usuario. Y, bueno, me avisa que puede producirse la class not found exception, es decir, que yo intente castearlo a una clase que no es, ¿sí? Que en el readObject, en lugar de traerme un usuario, me traiga, no sé, un cliente. Bueno, entonces le agrego, fíjense que si me paro acá, se prende esta lamparita y agrego la cláusula del class not found exception, ¿sí? Y bueno, ahora lo que podría hacer en el mutable, nombre, por ejemplo, setValue, mostrar de ese usuario el apellido, ¿sí?
y concatenado con un espacio que muestre de ese usuario, como para saber que lo traje, el nombre, ¿sí? Por ejemplo. Y ahí puedo mandar a guardar. Compilar y probar. No me olvido de cerrar el flujo, ¿sí? Después de que lo uso. Observen que tanto cuando enviamos un objeto, perdón, cuando guardo, tanto cuando enviamos un objeto, como cuando envío datos primitivos, ¿sí? Por debajo trabajan con bytes, ¿sí? Por debajo trabajan con bytes. Eso es importante.